da y nos permite estar reunidos en este segundo día de conferencias en el que estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo, lo que la Biblia nos enseña respecto a este tema tan importante. El día de hoy, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie y corresponde al tema general que son los beneficios del Espíritu Santo. Hablar de beneficios es hablar de cosas que nos son otorgadas, nos son dadas, permitidas, obviamente a través del Espíritu Santo. Bendiciones maravillosas, grandes, únicas, que solamente aquellos a quienes Dios envía a su Santo Espíritu pueden tener. Definitivamente, hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios, pero también es hablar de su obra en la vida del hombre. De ese hombre redimido, de ese hombre rescatado, de ese hombre que ahora está en la casa de Dios, de ese hombre, esa mujer que ahora está al servicio de nuestro Dios. Sin embargo, aún y a pesar de nuestra humanidad y debilidad, Dios envía a su Santo Espíritu para que nosotros sepamos, conozcamos la voluntad de nuestro Dios y vivir de una manera que le agrade y finalmente así llegar a la vida eterna. El tema que nos corresponde en esta mañana, dentro del tema general, los beneficios del Espíritu Santo, es acerca de su guía y dirección. Vamos a leer una porción de la Escritura donde vamos a partir de nuestra enseñanza en esta ocasión, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 16. Evangelio según Juan, le invito a buscar en su Biblia esta porción de la Escritura para que leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dentro del contexto de Juan 16:13, encontramos que estas palabras son dirigidas a los apóstoles. Jesús está refiriendo a ellos acerca de aquel consolador, acerca de aquel que vendría para guiar, para dirigir sus vidas. Ellos necesitaban del Espíritu Santo, ya que aun cuando fueran muy buenos estudiantes, muy buenos alumnos, habría cosas que ellos no recordarían de un momento a otro. Habría cosas que Jesús les enseñó que definitivamente era necesario que el Espíritu Santo les recordara. Pero no solamente les iba a recordar las cosas que habían oído, también les iba a revelar las cosas que iban a venir. De tal manera que el trabajo del Espíritu Santo en ellos era muy importante, ya que toda enseñanza, toda instrucción, toda doctrina, toda respuesta, toda cosa que ellos hablaran debía ser con precisión, debía ser con toda exactitud conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ciertamente, como seres humanos tendemos a ser olvidadizos, tendemos a aumentar o a quitar. Por lo tanto, era necesario que el Espíritu Santo con precisión pusiera en sus mentes las palabras, las cosas que ellos debían decir, las cosas que ellos debían enseñar. Sin embargo, hoy día, y lamentablemente por falta del estudio y escudriñar de las Escrituras, mucha gente en el mundo religioso y lamentablemente dentro de la iglesia de Cristo, hay quienes piensan, enseñan que estas palabras son también para nosotros. Es decir, el que el Espíritu Santo también a nosotros nos iba a revelar tal cual lo hizo con los apóstoles. Sabiendo, hermanos, que cuando el Señor Jesús habla acerca de esto que sucedería en ellos, era el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Esto que sucedió en el día de Pentecostés a los 12 apóstoles, hermanos, en quienes vino el bautismo con el Espíritu Santo. Y dice la Escritura y en Hechos 2 que empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar la palabra de nuestro
nuestro Dios. Muchos consideran y siguen enseñando y creen que este bautismo con el Espíritu Santo también incluyó a los 120 que se mencionan en el capítulo 1 de Hechos, y que no solamente a ellos, sino que también el bautismo con el Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy. Cosas, hermanos, que no es lo que dice la Escritura, no es lo que está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, el que fueran llenos del Espíritu Santo, fue un acto, una promesa para los apóstoles que se cumplió allí en Hechos 2. Sin embargo, esto significa que ya hoy día el Espíritu Santo no trabaja en nosotros. Esto significa que el Espíritu Santo, pues ya que el bautismo con el Espíritu Santo fue para los apóstoles, ya no somos guiados, ya no somos instruidos, ya no somos dirigidos por Él. Hermanos, seguimos siendo dirigidos, seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero es clara la palabra de nuestro Dios allá en 2 de Pedro 1:21, ¿verdad? Que esta palabra que hoy nosotros tenemos, la Escritura, la Biblia, es esa guianza, es esa instrucción, es esa enseñanza que Dios nos dio a través de la inspiración a sus apóstoles, aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos en el tiempo presente. Ya no está ese tiempo, ya no trabaja el Espíritu Santo como lo hizo con los apóstoles, de revelar directamente, incluso la palabra exacta que ellos debían decir. Ya no. Ahora toda esa enseñanza, toda esa verdad ha sido revelada y plasmada en las Sagradas Escrituras, las cuales todos tenemos a nuestra disposición. Lo tenemos de manera escrita en un conjunto de libros, incluso lo tenemos de manera digital en muchos formatos en nuestros aparatos. Pero hermanos, esa palabra escrita es la revelación de Dios, es lo que Dios nos dejó, es lo que ahora nosotros tenemos para ser dirigidos, para ser guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, considerando esto y sabiendo que hoy día somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, pero a través de la palabra escrita, a través de la revelación que se plasmó en las Sagradas Escrituras, es necesario que consideremos en qué somos guiados, en qué somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y repito, en el contexto de que esto es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y hoy quisiera ver en esta mañana tres cosas importantes en las que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige el día de hoy, porque uno de los beneficios del Espíritu Santo es su guianza y es su dirección. Y en primer lugar, hermanos, una de las cosas en la que el Espíritu Santo guía y dirige nuestras vidas es en nuestra conversión. Sí, hermanos, cuando el hombre se acerca a Dios, el Espíritu Santo, a través de la enseñanza bíblica, a través de la palabra escrita, nos guía para ser convertidos, para ser transformados, para que nosotros lleguemos a la obediencia del Evangelio y vengamos a formar parte del pueblo de Dios. Allí en Efesios capítulo 3, si va conmigo en su Biblia, Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 3, vemos en los primeros versículos lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El apóstol Pablo escribe y muestra, hermanos, que él tiene un mensaje para ser revelado. ¿Y cuál es ese mensaje que iba a ser revelado? La salvación de Dios para los hombres, y no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Si usted va ahí conmigo a Tito capítulo 3, versículo 4, encontramos las siguientes palabras que también el apóstol Pablo, hermanos, da a este hijo suyo en la fe. Tito capítulo 3, versículo 4.
Dice la Escritura así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Note usted las palabras que el apóstol Pablo da: la intervención del Espíritu Santo en nuestra conversión, en que nos dio a conocer su voluntad, que es lo que Dios deseaba que el hombre hiciera en respuesta al sacrificio supremo que hizo nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, y es que el hombre conociera aquello que debía seguir para poder convertir su vida al Señor. Pero ¿cómo sucede esta conversión, hermanos? A través de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Hermanos, la Escritura nos enseña que esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo prestamos atención, ponemos atención nuestro oír a la palabra de Dios, como dice 1 de Pedro 1:22, el hombre, hermanos, la mujer, la persona puede saber, conocer cuál es la voluntad de Dios respecto a su salvación. 1 de Pedro 1:22 dice la Escritura así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo, en el momento en que oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de este mensaje nos está marcando la dirección, nos está marcando el rumbo a seguir para que nosotros seamos convertidos de las tinieblas a la luz. Allá mismo también, allá en Efesios capítulo 1, versículo 23, también nos enseña esta verdad tan importante. Efesios capítulo 1, versículo 13, disculpe usted, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La intervención del Espíritu Santo en el mensaje revelado, en su palabra, hermanos, nos lleva a esa y nos guía a esa conversión. Hermanos, también la guianza y la dirección del Espíritu Santo en nuestra conversión sucede cuando obedecemos el evangelio. Ese evangelio, hermanos, que fue revelado, que fue dado a conocer, que no fue dado en otro tiempo, que no fue dado a los antiguos, que no fue dado a los profetas en el Antiguo Testamento, sino que fue revelado a nosotros, dado a conocer por la voluntad de nuestro Dios. Ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Note usted cómo estas personas en el pasado, cuando oyeron la voz de Dios, endurecieron su corazón. Hoy día nosotros que tenemos esta palabra escrita, la voluntad de nuestro Dios, y no solamente lo que hay que hacer, sino los beneficios y los resultados de este seguir y obedecer a la palabra de Dios, nos invita a que nos dobleguemos ante la voluntad de nuestro Dios. Y esto es obedeciendo el evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros, siempre que se nos predicó la palabra de Dios cuando no éramos cristianos, se nos invitó. Ayer se hizo invitación para que las personas que aún no son cristianos obedecieran el evangelio. El día de hoy sigue Dios invitando a través de su palabra, el Espíritu Santo guiando al hombre, a la mujer, mostrando la dirección, la cual nos lleva al bautismo. Por eso dice la Escritura: si oyeres hoy su voz. El Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Y qué te dice? Obedece. Te marca el camino a seguir, te marca los pasos a dar para que tú también seas convertido al evangelio.
a la nueva vida en Cristo. También, hermanos, la dirección y la guianza del Espíritu Santo en nuestra conversión sucede cuando seguimos la verdad. Lamentablemente, hoy día, y es que el apóstol Pablo lo expresa así también en su tiempo, no es que haya otro evangelio, pero hoy día se predican diferentes métodos de salvación, diferentes acciones para que obtenga la persona la salvación. Desde obras, ¿verdad? Obras específicas. Oye, es que tienes que estar un año haciendo esto. O desde simplemente pensamientos. Solamente créelo y es suficiente. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos dice la verdad en la Escritura. No simplemente un texto aislado, sino que en todo el Nuevo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo dejó repartido las indicaciones específicas de lo que la persona debe hacer, guiando así al hombre, guiando así a la mujer, dándole la dirección para que la persona se convierta. Muchos de nosotros, tal vez antes de ser cristianos, creímos esos evangelios diferentes, y no es que haya otros, solamente hay uno. Pero, hermanos, como dice el apóstol Pedro, los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo dejó clara muestra de cuál es la voluntad de nuestro Dios para que el hombre venga a la conversión. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 18, unas páginas enseguidas de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tiene que ser la verdad lo que nosotros sigamos. Tiene que ser única y exclusivamente la verdad. No la verdad de los hombres, no la verdad de un grupo sectario, de un grupo religioso. La verdad que el Espíritu Santo reveló y que tenemos hoy día en las Sagradas Escrituras. Allá en Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, también nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Él nos da toda esa revelación, esa dirección, esa guianza para que nosotros obedezcamos la verdad. Los beneficios del Espíritu Santo, hermanos, los vemos. Uno de ellos, guía y dirección. Y vemos en primer lugar, hermanos, en nuestra conversión. En segundo lugar, hermanos, no solamente el Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra conversión, en nuestro obedecer el Evangelio. También el Espíritu Santo nos guía y nos dirige en la adoración a Dios. Mucha gente pretende adorar a Dios. Toman acciones, decisiones, hacen votos, promesas, juramentos, y hacen todo tipo de cosas, llamadas incluso sacrificios, cosas extremas, con las que pretenden adorar a Dios. Y están convencidos que esa es la manera y la forma en cómo el hombre debe adorar y agradar a Dios. Sin embargo, no es como yo quiera, no es como yo lo pienso, no es como yo lo imagino o lo supongo, es como la palabra de Dios nos dice. Porque aunque Dios nos creó a nosotros para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le obedezcamos, hermanos, todo esto tiene que ser siguiendo la dirección y la guianza de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos guía y nos dirige a través de la palabra escrita acerca de cómo desea Dios que le adoremos. Hay personas que hacen grandes sacrificios diciendo: es que esto es para Dios. Sin embargo, hermanos, ese sacrificio y esa adoración no llega, hermanos. Para empezar, si no hay una conversión,
cuando el hombre está en pecado, ¿cómo Dios mira sus actos de adoración, hermanos? Dice la Escritura que son abominables. ¿Por qué Caín fue rechazado? ¿Por qué Abel fue aceptado? ¿Qué diferencia existía entre estos dos? Si los dos ofrecieron un sacrificio a Dios, tanto Abel como Caín. Bueno, resulta ser que el corazón de Caín era malo y el corazón de Abel era justo. Entonces, hoy día el Espíritu Santo nos guía a nosotros, pero no con un pensamiento, una visión extática que diga, es que el Señor a mí me dijo que quiere que yo le dé esto. Está en su palabra, está en lo revelado en las Sagradas Escrituras, lo que Dios desea. No solamente qué, no solamente cómo, no solamente cuándo, incluso quiénes son los que pueden adorar a Dios. Entonces, es hermoso el trabajo que el Espíritu Santo hace hoy día en su iglesia a todo hombre y toda mujer convertida, guiándolo y dirigiéndolo en la adoración que ofrecemos a nuestro Dios. Y esto, hermanos, sucede porque el Espíritu Santo nos enseña la manera correcta, hermanos. El Espíritu Santo nos enseña la manera correcta. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, si usted va conmigo, texto muy conocido, simplemente veamos aquellas cosas que son características del Espíritu Santo en su dirección y su guianza. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice la Escritura, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Adorar a Dios a través de la oración, a través del canto. Yo puedo decir, yo quiero cantarle a Dios, pero hay una regla. ¿Y cuál es la regla que nos da el Espíritu Santo? Voy a cantar con el Espíritu, pero también voy a cantar con entendimiento. Pero no, yo quiero cantar según como yo sienta, como yo piense, sin poner atención a lo que estoy cantando, sin considerar las palabras que estoy expresando. Usted puede ver a David en el libro de los Salmos, expresando su alabanza a Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Así lo dice 2 de Pedro 1:21, ¿verdad? Él es uno de esos que fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir la voluntad de Dios. Y en el tema de la alabanza vemos a David, hermanos, totalmente mostrando lo que el Espíritu Santo expresó. Hoy día tenemos plasmada en la Biblia la voluntad de Dios respecto al canto, respecto a la oración. Voy a orar, sí, y voy a orar con el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Es cierto que a veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos qué decir, pero eso no significa que yo no sea ordenado, eso no significa que yo no sea dirigido por el Espíritu Santo para hacerlo lo correcto. Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Más allá de una oración que debemos estar repitiendo y repitiendo, habla de las características que compone una oración adecuada. Una oración que está dirigida a la persona, al ser indicado, que es a nuestro Dios, a nuestro Padre. Una oración en la que se incluye alabanza. Una oración en la que se incluye gratitud. Una oración en la que se incluye petición. Pero una oración en la que se incluye autoridad. Y Jesús nos lo dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre. A veces nos sentimos mal, hermanos, cuando oramos y decimos algo incorrecto, porque sabemos que eso no es la voluntad de Dios. Y corregimos y aprendemos
y vamos avanzando. Pero ¿quién nos está diciendo? ¿Por qué no simplemente decimos, pues ahí se va? ¿Recuerda usted la oración del fariseo? A oídos de muchos más bien, es una oración excelente. Delante de Dios, hermanos, eran solamente palabras. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dios, el Espíritu Santo, nos guía y nos dirige en el tema de la adoración, en cómo desea Dios que le adoremos. Ahí en Hechos 2, vaya conmigo rápidamente, Hechos 2, versículo 42, dice así la Escritura, Hechos 2, 42. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? La iglesia. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. Y esta doctrina, esta enseñanza, estos apóstoles, ¿de dónde la recibieron? Del Espíritu Santo, que les fue dado en bautismo y que les reveló, les recordó y les mostró todas las cosas. Y dice la Escritura, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo debían orar? ¿Cómo debían participar de la Santa Cena? ¿Cómo debían cantar? Todo el Espíritu Santo lo reveló a través de ¿quién? De los apóstoles. Y hoy día esa revelación, ese mensaje, esa instrucción y esa guía del Espíritu Santo es dada a nosotros en lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto y les dice, como ya os he enseñado antes. Ya el apóstol Pablo les había dicho cuando estuvo con ellos y les predicó cómo debían participar de la mesa del Señor, cómo debían participar en sus mentes, en sus corazones, en su ser completo, en una total entrega, en un discernimiento del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero como es nuestra naturaleza, y como pasó en la iglesia de Corinto, la iglesia en Corinto estaba fallando. La iglesia en Corinto ya no estaba participando correctamente de la mesa del Señor. Ya, vamos a decirlo en estas palabras, ya no estaba adorando conforme a la voluntad de Dios. Y les dijo, esto no es comer la cena del Señor. Así de sencillo se los dijo. Ustedes no están haciendo lo correcto. ¿Y qué les dice? Les recuerda, les enseña cómo debía ser. Las cosas que debían tener en sus mentes, en sus corazones, al momento de participar de la mesa del Señor. ¿Quién le dijo a Pablo todas estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lo dice a nosotros hoy día? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la doctrina dada por sus apóstoles. Entonces, hermanos, en el tema de la adoración, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige el día de hoy de una manera clara. Pero no solamente, hermanos, nos dirige y nos guía en la adoración enseñándonos la manera correcta, también nos dirige y nos guía en nuestra adoración ayudándonos para agradarle. Es cierto, tenemos una naturaleza clara como seres humanos. Erramos, fallamos, pero Dios nos ayuda. Ahí en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 4, fíjese lo que sucedió en esta escena, hermanos. Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 23 y 24. Juan, capítulo 4, versículo 23. El contexto aquí, hermanos, recuerden ustedes Jesús hablando con la mujer samaritana. Llega un momento en que Jesús le dice a esta mujer, ustedes adoran, ¿qué cosa? Lo que no saben. Dios no quiere adoradores ignorantes. Hay que saber por qué hacemos lo que hacemos. Y le dice Jesús, ahí en el versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
escuche bien, necesario que adoren. No, entonces no hay lugar a que si yo lo creo, yo lo pienso, yo quiero hacerlo así o yo lo quiero hacer así. No, conforme a la verdad. Y esa verdad nos la da el Espíritu Santo. Y que esa verdad fue plasmada y dada a través de los hombres inspirados que dejaron la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige hoy día en nuestra adoración. No solamente enseñándonos lo correcto, no solamente ayudándonos para agradar a Dios, también, hermanos, corrigiendo nuestras fallas. Ya lo mencionamos respecto a la iglesia en Corinto. Dios señala, hermanos, y no es porque simplemente, es que a Dios no le gusta. No, se trata, hermanos, de que nosotros seamos los beneficiados en todo esto. Que aprendamos a agradar a Dios. Ahí en Marcos capítulo 7, Evangelio según Marcos capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer allá el versículo 7, Marcos capítulo 7, versículo 7, dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó con el pueblo judío, hermanos, en el tema de la adoración? Dios también les dio cosas específicas. Simple y sencillamente, cuando Dios mandó construir el tabernáculo, ¿cuál fue la indicación que Dios le dio a Moisés? Tal cual se te mostró, así lo vas a hacer. Dios dio instrucciones no solamente de la construcción del tabernáculo. ¿Quiénes iban a administrar en el tabernáculo? ¿Quiénes eran? Los de la tribu de Leví. Ok, no solamente era eso, ¿cómo debían hacerlo? Una de las indicaciones que Dios da respecto al fuego que debía usarse en los sacrificios, en el quema del incienso y en toda la adoración allí, es que tenía que ser fuego del altar. Ese fuego del altar que cuando por primera vez se usó en su inauguración, cuando descendió fuego del cielo y quemó el sacrificio, la indicación: ese fuego nunca se va a apagar. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, hermanos? ¿Se les apagó? ¿Se les hizo fácil? Yo sé que Dios dijo que tiene que ser de ese fuego, pero fuego es fuego, al cabo, pues, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, hermanos? Dice la Escritura que Dios los quemó, los consumió. Vamos a meter pues tantita música en un tecladito en la adoración. Acabo, no pasa nada, es para agradar a Dios. Una vez al año, no todos los domingos, una vez al año vamos a hacer diezmos. Esa no es la voluntad de Dios. Y yo puedo decirle, pero es que es para agradar a Dios. Yo sé que le va a gustar. ¿A poco no creo? ¿A ustedes no les gustaría? Pues a Dios también. No es la voluntad de Dios, hermanos. La guianza y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, es también en el tema de la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y nos corrige. Colosenses 2:8, hermanos. Ya para concluir este segundo punto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, nuevamente, hermanos, y es que obviamente, hermanos, la voluntad de Dios. Pablo se enfocó en que la iglesia no ignorara que el Espíritu Santo estaba dando claras indicaciones respecto a cómo debía adorarse a Dios. Colosenses 2:8 dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Tengan mucho cuidado. No se dejen engañar. Pero finalmente, hermanos, el Espíritu Santo, los beneficios del Espíritu Santo, y uno de ellos es su guía y dirección. Ya dijimos que el Espíritu Santo nos guía, nos dirige en la conversión del hombre. Nos dirige y nos guía en la adoración a Dios. Pero también y finalmente, hermanos, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra fidelidad a Dios. En hacer lo que Él nos pide en toda nuestra vida. En nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro andar, incluso en nuestro vestir. Todo, hermanos. Muchos tienen problemas, es que no, hermano, eso es extremista. Ok, dígaselo al Espíritu Santo. Oye, es que no me gusta lo que dice allí el texto. Como una vez platicaba con una persona, pues dice, no, es que solamente por fe. Es que le digo, es que Santiago no es inspirado. Fíjese nomás. Yo arranqué esas páginas de la Biblia. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra fidelidad a Dios. En nuestra fidelidad a Dios. Ese es nuestro tercer punto. Hermanos, y esto lo hace animándonos a seguir firmes. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4. Vamos a leer esta porción de la Escritura. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Note usted lo que el apóstol Pablo escribe y le menciona a la iglesia en este lugar. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues tengamos los hombres. Note usted esto. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor Jesús, hermanos, nos enseñó acerca de la fidelidad. Aquel siervo que su Señor lo dejó y que cuando regrese lo halle como lo dejó. De cierto lo pondrá en un lugar de honor. Aquel siervo a quien le dio 5 talentos, aquel siervo que le dio 2 talentos, aquel siervo que le dio 1 talento, y que a su regreso al que le dio 5 le regresó 10, al que le dio 2 regresó 4. Y a estos 2 hermanos pues les dijeron: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel a quien le dieron 1 talento y que no quiso trabajar, que por el contrario enterró su talento en la tierra, vino y le dijo: Señor, es que yo sé que eres severo, eres duro. Tuve miedo y escondí tu talento. Aquí está lo que es tuyo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo flojo, siervo malo, inútil. ¿No debiste dar mi talento a los banqueros y al regreso recibiría los intereses? Échenlo fuera. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto, hermanos? Hermanos, Dios nos está guiando. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores del Evangelio que incluyeran esta enseñanza para nosotros, para guiarnos en nuestra fidelidad a Dios. Creo que alguna vez han oído esta ilustración o este ejemplo. Ser cristiano, hermanos, no es subirse a una escalera eléctrica. Qué padres son las escaleras eléctricas, ¿verdad? Nomás te trepas y... Ser cristiano es escaleras de verdad. Hay que subir, hay que trabajar y hay que continuar. ¿Sí? Hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. El Espíritu Santo nos guía, nos anima a estar firmes. 1 Timoteo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, vaya conmigo a esta porción de la Escritura. 1 de Timoteo capítulo 4, leemos allá el versículo 13. ¿Cómo hace Dios todas estas cosas para nosotros? 1 Timoteo capítulo 4,
versículo 13. Entre tanto que voy, Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu provecho sea manifiesto a todos. Y finalmente le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Espíritu Santo nos guía, hermanos, y nos deja su voluntad escrita. Pablo aquí le escribe a Timoteo, pero este mensaje también nos dice a nosotros que tenemos que persistir, continuar, seguir, porque vamos a dar cuentas delante de Dios. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra fidelidad, exhortándonos a mantenernos en el camino. Nos exhorta. Ahí en Mateo capítulo 24, leemos la porción de la Escritura del versículo 45 y al 47. Dice así: ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, nos está exhortando a mantenernos en el camino, a no desviarnos. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra fidelidad a Dios, advirtiéndonos de las consecuencias de la infidelidad. ¿Cuáles son las consecuencias si nosotros no cumplimos, no obedecemos, no nos dejamos guiar, hacemos lo que nosotros querramos y no la voluntad de Dios? Allá mismo en Mateo capítulo 25, versículo 24, dice la Escritura así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle lo que tiene y le será dado. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué hermoso es nuestro Dios. Nos da todos los beneficios, todas las bendiciones, todo lo que nosotros necesitamos saber para estar nosotros dispuestos a seguir en este camino. Pero también nos da las advertencias. Nos avisa con tiempo para que no nos desviemos. El Espíritu Santo reveló, recordó, mostró y dijo las cosas que los apóstoles y los hombres inspirados por él dieron a la iglesia del primer siglo, pero también a nosotros a través de las Escrituras. Pablo dijo a los hermanos en Éfeso que debían tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella nos guía, nos dirige en nuestra conversión, en nuestra adoración a Dios y nuestra fidelidad a Dios. Quienes hoy día no se conformen a las palabras de Dios y lo que Él ha dado en ellas, están bajo condenación. Así también aquellos quienes aún no han obedecido el Evangelio. Pero hoy en esta mañana Dios guía, el Espíritu Santo guía y dirige. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres perdón de pecados? ¿Quieres vida eterna? Debes obedecer.
Debes seguir la dirección y la guianza que el Espíritu Santo nos da en su palabra para obtenerla. ¿Habrá alguno entre nosotros que desee ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo? ¿O prefiere ser guiado y dirigido por el mundo, por el diablo, por Satanás? A los que ya somos cristianos, ¿no te estás conformando con lo que el Espíritu Santo te da y te ha mostrado en su palabra? ¿Estás queriendo adulterar? ¿Estás queriendo contaminar? Enmienda el camino. Regresa a la senda derecha, porque el camino en el que vas está torcido y su fin es la muerte. Qué bendición y qué grande gozo es saber que somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra conversión, en nuestra adoración y en nuestra fidelidad a Dios. Meditemos, reflexionemos y estemos dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada. Dios les bendiga, hermanos.